Buenos días, chiquillos. Espero que todos estén muy bien. Esta clase va preparada principalmente para Francisco, Benjamín, Nahuel, Emiliano e Iñaki. Y para todos aquellos estudiantes que no pudieron ir esta semana a la clase de historia. En esta clase vamos a trabajar el inicio de una nueva unidad, ya que en la unidad anterior estuvimos trabajando América. Conocimos muchas cosas de América, por ejemplo, su ubicación, sus regiones, América del Norte, Centro, Sur. También conocimos los recursos, conocimos los países, conocimos también sus climas, paisajes, etcétera. Y a partir de eso, ya que conocemos América muy bien, vamos a trabajar las civilizaciones precolombinas que estuvieron en América, dónde se ubicaron, en qué año y cómo eran. Es para eso que les voy a proyectar un momentito. Ahí está. Les voy a proyectar el objetivo para que sepan cuál es el objetivo que vamos a trabajar hoy, que consiste en poder describir las civilizaciones precolombinas considerando ubicación y tiempo. Es decir, hoy día en esta clase vamos a conocer dónde se ubicaban y también en qué año prevalecieron. ¿Ok? Todo esto es para que ustedes puedan manifestar interés por el aprendizaje y la historia de estas civilizaciones, ya que son la historia que ha formado la cultura y el contexto en el cual vivimos. Para eso hoy vamos a trabajar un diagrama, un mapa, una línea de tiempo y un ticket de salida. Voy a apagar la cámara porque me veo con poquita señal. ¿Por qué debemos conocer a los mayas y aztecas? Ese es el nombre de la unidad. Esta unidad también está complementada con otra unidad que tiene que ver con el estudio de los incas. Se estudian por separado porque los mayas y los aztecas estaban sobre la línea del Ecuador en América. En cambio, los incas están bajo la línea del Ecuador en América. Entonces se estudian separados porque se encontraban en ubicaciones diferentes. Los mayas y los aztecas estaban más juntitos. Los incas estaban en el sur de América. Además, quiero que vayas a la página 48 del texto escolar y puedas observar estas hermosas imágenes para que ya te vayas haciendo una idea de lo que estamos conversando, de estas civilizaciones que estuvieron antes de que fuese descubierta América. Entonces, es impresionante lo que podemos obtener de ellas. Cómo eran capaces de hace más de 1000 años llegar a este nivel de avance y en muchos ámbitos. Y eso es lo que vamos a conocer, cómo ellos desarrollaron la medicina, la política, la cosmología y muchas otras cosas más. Entonces, las grandes civilizaciones precolombinas que nosotros vamos a conocer en esta unidad son los mayas, los aztecas, con Z ahí, los aztecas, y los incas. En Chile, perdón, en América hay varias otras civilizaciones, pero estas son las más reconocidas. También tenemos los olmecas, por ejemplo. En cuarto básico te toca conocer estas tres. Quizás más adelante puedas conocer muchas otras más. Y vamos a iniciar, primero que todo, escribiendo en nuestro cuaderno el objetivo, el nombre de la unidad, la fecha y una información importante que debes recordar. Así que vamos buscando el cuadernito. Ponga la fecha en que realmente ha realizado su trabajo y el nombre de la unidad. Por supuesto que no olvides el clima. El clima original puede que esté caluroso o esté frío. Entonces, la unidad yo la voy a poner hoy día con un color destacado. Porque debemos conocer a los mayas
ve trabajando conmigo. Y... Ay, perdón. Aztecas. Vuelvo a repetir. Esta unidad tiene este nombre porque se separa el estudio de estas civilizaciones, pero nosotros más adelante lo vamos a hacer los tres juntos, para que tal vez vayamos comparando cómo ellos se van desarrollando en diferentes ambientes y de diferentes formas. El objetivo de esta clase, en especial de esta clase, tiene que ver con describir las civilizaciones precolombinas. Las civilizaciones precolombinas. Puntito. Y aquí es donde te quiero enseñar algo. Precolombinas es una palabra compuesta, es decir, se forma de dos palabras. Pre es una preposición y significa antes. ¿Ya? Y colombinas viene de la palabra colón, de colonización. Y por lo tanto, es civilizaciones antes de Colón, es decir, antes del descubrimiento de América. América. Esto se escribe en el cuaderno. Mientras tú lo escribes, quiero contarte que es muy interesante lo que vamos a ver en esta unidad porque es un trabajo previo a lo que vas a trabajar en quinto básico, donde vas a estudiar en mayor profundidad esta civilización, para después conocer la historia de cómo fue el descubrimiento de América a modo general. ¿Ok? Entonces, para trabajar ese tema, primero necesitas conocer las civilizaciones precolombinas más reconocidas, que son tres, que son los mayas, los aztecas y los incas. Recuerda que si necesitas más tiempo, puedes pausar este video, así puedes escribir tranquilo y después continuar. Bueno, pues antes de estudiar cualquier tema en esta unidad, necesitamos primero definir algo específico, que tiene que ver en cómo vamos a estudiar estas civilizaciones, ¿ya? Porque ellas comparten muchos temas en común. Sin embargo, hay otras cosas que son contradictorias entre las unas y las otras. Es por eso que vamos a definir qué ámbitos vamos a estudiar. Y vamos a realizar, esto lo puedes realizar en una hoja de blog cuadriculado si quieres, en tu blog de trabajo personal y después sacas la hoja y lo pegas en el cuaderno, o lo puedes hacer directamente en el cuaderno. Y vamos a partir a realizar un diagrama. ¿Se acuerdan que los diagramas es una arañita donde le van saliendo patitas con información? Okay. Y este diagrama se va a llamar ámbitos de estudio de una sociedad. Es decir, que este diagrama lo puedes utilizar para estudiar cualquier civilización, ya sean civilizaciones americanas, europeas, etc. Esto te va a permitir a ti poder organizarte y comprender mejor lo que se te está enseñando, ya que es mucha información. ¿Ok? Y el ámbito que vamos a estudiar primero tiene que ver con el ámbito geográfico. Poner A, geográfico. Geográfico. Y lo encerramos. Ya me ha desordenado. ¿Ya? El ámbito geográfico tiene que ver con conocer las ubicaciones geográficas, es decir, trabajar los mapas. Esto nosotros lo hemos hecho antes con América, por ejemplo.
o con el país de estudio. A eso se refiere, es saber exactamente dónde estaban ubicados, porque esto nos permite conocer las características del entorno natural, del relieve, la vegetación y sobre todo del clima. Ya que ahora, como sabemos sobre la línea del Ecuador, también los trópicos, podemos saber más o menos cómo eran los climas por la ubicación. Otro tema que necesitamos trabajar es el ámbito económico. 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 Este corresponde a las actividades de producción. Es decir, por ejemplo, la agricultura. Es decir, cómo se generan ingresos o intercambios. Recuerda que, bueno, más que recordar, quiero contarte que estas civilizaciones no necesariamente tenían un sistema monetario como nosotros lo tenemos hoy. Sin embargo, tenían otro sistema, por ejemplo, el intercambio o el trueque, intercambio de productos y servicios, por ejemplo, en el caso del comercio. Por ejemplo, cambiar comida por alguna actividad, no sé, un herrero podía ofrecer sus servicios por algunas verduras para alimentarse. Ese es un ejemplo. Y ahí vamos a conocer cómo era el ámbito económico de los incas, los aztecas y los mayas. El tercer ámbito que vamos a trabajar siempre va a ser el ámbito cultural. El ámbito cultural tiene que ver principalmente con el conjunto de conocimientos y costumbres que tiene cada civilización. En el fondo, la cultura que da a conocer. Es decir, por ejemplo, las obras artísticas, cómo se desarrollaba la literatura, la ciencia, la arqueología, cuáles eran sus estructuras características. Porque nosotros al hablar sobre una civilización, al ver algo de ellos, por ejemplo, em, Machu Picchu, en las ruinas de Machu Picchu, ya podemos saber a qué se refería, a qué civilización nos estamos refiriendo o en este minuto vamos a trabajar. ¿Okay? Entonces, en el ámbito cultural corresponde al conjunto de conocimientos y costumbres. No sé, por ejemplo, si habláramos de la cultura de nosotros, podríamos hablar de los gustos culinarios, como comer empanada, etc. Entonces, a eso se ve, a la cultura. Otro ámbito de estudio, y aquí vamos a encontrarnos algunos temas muy interesantes, que son el ámbito religioso. Vamos a aprender dos palabras nuevas que tienen que ver con politeísta y monoteísta, cuando tienen que ver con muchos dioses o un solo dios. Vamos a conocer sobre su cosmología, es decir, en sus creencias, en sus prácticas o en las ceremonias que realizaban. Pero más que nada está referido a las divinidades, en las cosas que ellos creían. Y ellos creían mucho en las fuerzas sobrenaturales. Entonces ahí vamos a conocer distintos dioses también. El otro ámbito, vamos a trabajar el ámbito de la vida cotidiana. Cotidiana. Y este se relaciona principalmente con las rutinas, con las cosas que hacía cada uno de los agentes o actores que participan de estas civilizaciones. Por ejemplo, a qué se dedicaban las niñas o a qué se dedicaban los niños. La división de tareas que existía en la familia, ya sea en adultos o menores. ¿Okay? Aquí vamos a aprender su rutina principal. También vamos a aprender del ámbito político. Y este es uno de los más importantes, político. Porque corresponde a la forma de gobernar. Y esta forma de gobernar fue la que permitió que una u otra civilización prevaleciera más tiempo o se formara mucho antes. Tiene que ver con la organización de los ámbitos políticos, es decir, la organización de los territorios, las formas en que participaban, etc. Para ya después finalizar con el último ámbito, que es también uno de los ámbitos de estudio
de mayor estudio, es decir, el que corresponde a las características de los grupos sociales. Entonces, este es el ámbito social. Aquí vamos a conocer cómo se organizaban también ellos en el ámbito social. Por ejemplo, si había una escala social, donde estuviesen esclavos, reyes, sacerdotes, etc. Es decir, también las relaciones que se daban entre ellos, estas relaciones de superioridad o inferioridad, ¿no? Entonces, a través de este diagrama vamos a poder organizar toda la información. Es decir, cuando estudiemos los incas, vamos a estudiar el ámbito geográfico, el ámbito económico, el ámbito cultural, el ámbito religioso, el ámbito de la vida cotidiana y el ámbito político y social. Cuando estudiemos a los aztecas, también cada uno de estos. Así vamos a tener un panorama general de cómo era cada una de estas civilizaciones precolombinas. También te invito a pausar el video si necesitas tomarte más tiempo o continuar con lo que estamos trabajando. Bueno, en esta clase, como se explicó en el objetivo, lo primero que vamos a trabajar va a ser la ubicación de estas civilizaciones. Yo les puse aquí dos mapas. El de la derecha tiene que ver con la ubicación de esta civilización. El rojo o rosado son los aztecas. El naranjo son los mayas, o amarillo, a mí se me ve amarillo o naranjo. Y los verdes son los incas. A simple vista en este mapa podemos observar que estas tres civilizaciones se encontraban en conexión con los océanos. También podemos observar que los aztecas y los mayas se encuentran en la zona norte del continente, es decir, en el hemisferio norte, y se encuentran en la región norte y centro de América. En cambio, los incas se encuentran en el hemisferio sur y también en América del Sur. También podemos observar que los incas tuvieron una mayor extensión territorial. Y a la izquierda les puse un mapa con los países, para saber, por ejemplo, que los aztecas se ubicaban en México, parte de Guatemala, los mayas también ahí en una puntita tal vez de Honduras, Guatemala, etc. Y observar que los incas se ubicaban desde el Ecuador, Perú, Bolivia y parte muy pequeña de Chile. Entonces así podemos ya tener más o menos una idea también de los climas en los cuales ellos estaban. En este caso de los aztecas y los mayas estaban cerca de la línea del Ecuador y de los trópicos, entonces era mucho más cálido. Y lo mismo por aquí los incas, que están también un poquito más al sur, que les permite tener un clima diferente. ¿Ya? Para concientizar esto vamos a realizar el siguiente mapa. Voy a bajar esto y escribir. Primero que todo vamos a escribir el título, que son grandes, porque son grandes, importantes. Grandes civilizaciones precolombinas. Oh, ahí sí. Precolombinas. Y te invito a confeccionar el siguiente mapa, donde queda mucho más claro la ubicación de estas civilizaciones. De los aztecas, los mayas y los incas. ¿Ya? Esto sí, puedes copiarlo o puedes buscar otro mapa en el libro en el cual obtengas América completa y tú mismo pintar la ubicación de estas grandes civilizaciones. ¿Ya? Por eso es que lo puse acá en hoja de cuaderno, porque se trabaja ahí. Vamos a continuar. Y ahora ya vamos a trabajar el tercer ámbito que les comenté que habíamos hecho antes. Habíamos dicho que eran diagramas, lo hicimos, mapa, lo hicimos, y ahora viene línea de tiempo. También la puedes hacer en tu blog de trabajo personal para que te quede súper ordenadita. ¿Ya? Con una regla vamos a confeccionar una línea de tiempo. De extremo a extremo.
Le vamos a hacer dos flechitas porque recuerda que es infinita para ambos lados. Ya que aquí puede continuar hacia el futuro y también el estudio del pasado. Y cada dos cuadritos voy a ubicar los siguientes números. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Oh, creo que pudimos haberlo puesto más separado, ¿no? 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 y 1500. Ahí está. Si necesitas más espacio, por supuesto que puedes hacerlo con de 3 cuadritos de separación o de 4 cuadritos para que te quede. Pero el inicio es 1200, o sea, es 200 y el final es 1500. ¿Ok? Y vamos a elegir 3 colores para trabajar. Los mayas los voy a trabajar del color azul. Tú puedes elegir otro color si deseas. ¿Ok? Y quiero contarte que los mayas inician su historia en el año 200. Entonces vas a tener 2 cuadritos hacia arriba. Y esta historia tiene periodos. El primer periodo es hasta el 900. Así que ahí vamos a marcarlos. Y este periodo se llama periodo clásico. Clásico. Después viene el segundo periodo, porque los mayas tuvieron una gran extensión que va hasta el 1490 y algo por ahí. Es decir, antes del 1500. ¿Ya? Tú dirás, pero tía, ¿por qué hasta ahí? Bueno, tranquilo, ya vas a saber, y si ya sabes, genial, porque lo dije anteriormente. Y este es el periodo postclásico, que hace alusión clásico, a lo después de clásico. Pre es antes, post es después. Y en estos dos periodos, aquí nos encontramos con que en el periodo clásico, los mayas, que van desde el año 200, tuvieron su mayor apogeo, es decir, el mayor periodo de desarrollo social y arquitectónico, es decir, de progreso. Aquí ellos estuvieron mucho trabajo. Y fue durante casi 700, 800 años en los cuales se tuvieron tiempo para poder formarse como sociedad. Los mayas, a diferencia de las otras civilizaciones como los aztecas y los incas, eran más peleadores, tenían grupos más pequeños, entonces les costaba reunirse para hacer un solo pueblo. ¿Ya? Vamos a conseguir otro color, verde. ¿Ya? Aquí íbamos a hacer los aztecas. Aztecas. Este es el color verde. El periodo de los aztecas va desde 1200, tiene una línea hacia arriba, eso, 1200 al 1500. Pasaba un poquito de los 1500. ¿Ya? Ahí. Al tiro podemos observar que hay una gran diferenciación de años de perduración entre los mayas y los aztecas. O sea, los mayas tienen más de 1000 años y los aztecas unos 300 años aproximadamente. Y este también se divide en 3 periodos, pero principalmente, los periodos los vamos a ir separando así, ¿ya? Pero principalmente, el primer periodo es el periodo de fundación, es decir, de primeras organizaciones, cuando se juntaron, formaron su imperio, etc. Y después el periodo de guerras. El azteca también es peleadores.
y con otros pueblos, como también con los españoles cuando llegaron. Y elegimos otro color, a ver, el rosado. Para los incas. Y le ponemos ahí. Lo importante es que pongan esto, porque esta información de los colores me permite a mí identificar de qué estoy hablando en la línea de tiempo. ¿Ya? Bueno, los incas también van del 1200, lo vamos a hacer hacia abajo, ¿ya? Y duraron un poquito más de 500 años. Usted dirá, tía, ¿por qué perduraron más tiempo? Pues perduraron más tiempo porque ellos estaban más lejos y eran de mayor extensión, ¿ya? Y aquí hay dos periodos, que en el 1400 está la división, que tiene que ver con el periodo preimperial y el periodo imperial. Es decir, en este periodo de tiempo imperial fue su mayor apogeo, es decir, la consolidación. A diferencia de los mayas, los incas también eran un pueblo muy unido, por lo tanto, eh, estuvieron luchando mucho tiempo con los europeos. Y esa lucha los fortaleció durante más de 100 años. Posteriormente, hubo ahí mayores dificultades para permanecer. Para finalizar, aquí en 1492, 1492, aquí en esta estrellita, fue la llegada de los españoles a América. O sea, me encuentro dos mundos, como hace poco tuvimos un feriado para poder conmemorar, en la cual se realizó en el año 1492, que fue la finalización del viaje de Cristóbal Colón. En realidad, más que la finalización, sino que fue cuando llegaron a América. ¿Okay? Y es muy interesante porque si te fijas que posterior a esta estrellita negra, que es la llegada de los españoles, ya finaliza el apogeo de estas civilizaciones precolombinas. Por más que le dieron trinchera, no lograron permanecer en el tiempo. A partir de esta línea de tiempo, podemos sacar alguna información. Por ejemplo, saber que los mayas tuvieron un mayor periodo de tiempo que los incas y los aztecas. También podemos saber cuál fue la civilización que vivió mucho tiempo después, o mucho tiempo más, o qué periodos tuvieron estas civilizaciones. ¿Ya? Como tú sabes, si necesitas pausar, puedes hacerlo y después continuar. Oh, perdón. Bueno, ha sido harta información la que hemos trabajado hoy, pero como estamos recién iniciando la unidad, por supuesto. Primero vemos un diagrama que nos va a permitir organizar la información de estas tres civilizaciones. Después vimos el mapa que nos permite reconocer la ubicación. Y tercero, la línea de tiempo que nos permite conocer el tiempo, es decir, los años en que se ubicaron, etc. ¿Ya? Y vamos a finalizar con el ticket de salida, el cual yo te envié en el plan B. Sin embargo, igual te lo quise mostrar acá, que consiste en lo siguiente. Hay una definición y a partir de la definición tú tienes que marcar en el mapa. Mesoamérica, región cultural que comprende el sur de México, Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador. Es por eso que a estas civilizaciones se les dice civilizaciones mesoamericanas, es decir, a los mayas y los aztecas. Entonces, marcan el mapa Mesoamérica. ¿A qué se referirá? Y ahí después me mandas la fotito, puedes marcarlo en el teléfono, puedes imprimirlo, o puedes dibujarlo y resolverlo. Espero que disfrutaras esta actividad. Fue preparada con mucho cariño
principalmente porque es el inicio de una unidad, pero también el interés porque tú aprendas día a día mucho más. Ante cualquier duda, consulta, no dudes en escribirme y próximamente continuaremos trabajando esta información. Que estén muy bien, cuídense y a seguir aprendiendo.